Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué especial momento de día lunes para desearle a usted el mejor de los éxitos en todas sus proyecciones, en todas sus metas, en todos aquellos proyectos que logre trazar de cara al cumplimiento de lo que sería esta semana, que es desde luego una semana previa ya a la celebración de la Navidad y el Año Nuevo. Un saludo muy especial a la comunidad de Argentina, acá en nuestro país, también más allá de nuestras fronteras. Pues desde luego ayer en esa gran fiesta mundialista del fútbol, pues ahí tuvimos ya los resultados que todos conocemos, ¿verdad? Una nueva copa, después entiendo de más de 30 años de que no la tenía Argentina, y luego pues ahora tenemos a un nuevo campeón mundial del fútbol, ¿verdad? Toda la alegoría, la vibración, la alegría y todo ese sentimiento puesto, pues desde luego en el fútbol lo vimos ayer en varios escenarios, tanto en nuestras familias como en el entorno mismo. Lamentable algunos hechos, como lo veíamos ahí en las noticias, ¿verdad? En celebraciones y desde luego capturas. No se trata de verlo así las cosas. Lo importante es sumar y no restar a una sociedad que quiere vivir cada día en paz. Gracias, bienvenidos. En este día lunes vamos a hacer un análisis sobre la situación económica mundial. Vamos a hacer un repaso por todos aquellos indicadores que se muestran desafiantes para importantes rubros de economía regionales y particularmente de nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta oportunidad al economista y asesor senior del Consejo Directivo del Banco Cooperativo Visionario Bancovi, Juan Pablo Durán. Gracias por acompañarme, Juan Pablo. Buenos días, bienvenido. Qué gusto tenerte acá en el programa y sobre todo también para que puedas darnos una ilustración muy importante desde tu experiencia y tu paso por tu vida en varios cargos y especialmente ahora en esta nueva visión que le inyectas a Bancovi como siempre. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ernesto, en primer lugar, muchísimas gracias por la gran oportunidad de estar nuevamente acá en tu canal. Con el mayor gusto compartir una visión de cómo estamos viendo tanto la economía mundial, regional y por supuesto la de nuestro país. Y cómo creo que los empresarios, el mundo empresarial, el mundo productivo, debe de estar atento al comportamiento de la economía para tomar las decisiones más asertivas en los próximos meses y en los próximos años. Viniendo del know-how, del conocimiento propio que puedas tener tú y la experiencia, este programa debe de servir desde luego como quizás una ruta de cómo enfrentar realmente lo que está pasando en el mundo. Sin duda alguna, la situación económica, cualquiera puede decir, bueno, tiene dos ángulos. Dice, vea, si vimos un mundial el día de ayer, aquí no había problemas, ¿no? Aquí no había problemas, ¿eh? Aquí lo que había era una fiesta del fútbol, pero por otro lado terminó el fútbol, ahora volvemos a la realidad. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, a propósito de hablando de fútbol, me dijeron que no puedes quedarte atrás con ese tema. Obviamente, además tengo muchos amigos argentinos, felicidades. Creo que América necesitaba también ya volver a sentar a posición y ganar ese mundial. Estamos contentos, me uno a las felicitaciones de toda la comunidad argentina. Pero bueno, yendo al punto, la economía mundial, como todos sabemos, está duramente afectada desde los años 19 a partir del ingreso de COVID. Y ese es un punto de referencia, es un común denominador a nivel mundial. O sea, toda la economía mundial se ve duramente afectada durante los años 19-20. Quizás en el 19 se entra la crisis y se acentúa en el año 20. Y a partir del 21 comienzan ya los primeros esfuerzos a nivel mundial de ir recomponiendo todo lo que se había perdido. Y quizás en esto yo voy a tratar de usar el lenguaje más ameno y el más fácil de entender para todos los salvadoreños. Lo que hay que entender es que el mundo mantiene sus motores encendidos en términos de producción y de servicios. Productos y servicios que se tienen que producir para lograr darle sostenibilidad a la humanidad. Y por supuesto para darle sostenibilidad económica al mundo empresarial. Las grandes, medianas y pequeñas empresas pasan porque haya una estabilidad en el comportamiento, el crecimiento de las actividades económicas del mundo.
Obviamente, si una de las grandes economías sufre un problema, eso desencadena en cascada hacia el resto del mundo. Porque los productos internos brutos, que no es otra cosa más que el volumen de productos y servicios que se generan en un determinado país, el tamaño puede ser un factor importante para impactar positivo o negativamente. Te pongo un ejemplo. Solo Estados Unidos maneja más o menos un 23-24% del PIB mundial. Quiere decir que su economía es tan poderosa que si a ellos les afecta o están en un momento de recesión o en un momento de desaceleración, en ese momento, por supuesto, se pueden generar situaciones complicadas para el resto de las economías que están vinculados a ellos. Pero si le damos un poco de lectura a cifras y datos del Fondo Monetario Internacional, que creo que es un referente que todos los economistas tomamos como punto de partida para estar evaluando el comportamiento. Estados Unidos, por ejemplo, logra crecer en el año 21 el 5.7 de su PIB. Mucho de esto era rebote, y cuando digo rebote es porque era efecto de lo que había perdido en el año 20 y 19. Sin embargo, para este año solo está esperando crecer el 1.6 de su PIB, y para el año 2023 apenas el 1% de su economía. Es lo que se prevé que va a crecer. Si hablamos de la zona euro, el 5.2 es lo que logró crecer en el 21. En el 22 solo se prevé el 3.1 y en el año 23, mira el nubarrón que se ve, solo va a crecer el 0.5, o sea, ni siquiera el 1% de la zona euro. O sea, te está hablando todo lo que es la comunidad europea. Y si vemos los asiáticos, que son los que aparentemente se mantienen un poco más estables, crecieron el 4.5, hoy van a crecer el 5 y van a un 3.6, un bajón significativo para el otro año. Si nos vamos a América Latina, que ya es nuestra región y que es importante irla comparando, estamos hablando que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional hablan que se creció el 6.9 del volumen de su PIB el año 2021, pero el 2020 solo van a crecer el 3.5 y se prevé para el otro año un crecimiento nada más del 1.7. ¿Cómo se le llama a esto, Ernesto? Eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo se le llama a este fenómeno? Se le llama desaceleración. ¿Por qué? Porque estás perdiendo la velocidad con la que estás creciendo. O sea, no estás entrando a recesión. Recesión es cuando entras a números rojos, como lo que pasó en el año 19 y 20, que la gran mayoría de países, como resultado de que pararon sus economías, se vieron obligados a entrar en números rojos. Y su PIB se hizo más pequeño en lugar de aumentar, en palabras más sencillas para la gente. Significa entonces que para América Latina es dramático, porque solo crecimos el 6.9 en el año 2021, que fue como el mejor año ya de reposición de la economía afectada. Este año crecemos el 3.5, pero solo esperamos un crecimiento del 1.7 para el año 2023. ¿Qué te indica eso? Para hacer un primer esbozo a nivel global. Que estamos con una clara situación de estrés en la economía mundial. Estrés es que hay tensiones, y no es para menos. La guerra en Ucrania, que ya sabemos, la disputa entre el mundo occidental y Rusia, obviamente esa relación odio y amor entre China y Estados Unidos se vuelve tremendamente complicada para que la economía opere y funcione en condiciones normales. ¿Cuáles son las amenazas más grandes? Alguien me preguntaba justamente el día de ayer, yo no entiendo una cosa, me dice, ¿cómo es posible que el dólar se está revalorizando en un momento en que hay tanta inflación? Si el dólar está perdiendo valor. O sea, entre el año pasado, que perdió el 7 punto y algo, y lo que ahora lleva acumulado cerca del 7, ya es el 14%. O sea, la moneda como tal, el valor real de la moneda ha perdido casi un 14% en 2 años. Sin embargo, para efectos prácticos en la economía se está revalorizando. Por una sola razón, porque al entrar en estado de nerviosismo, y aquí hay otro fenómeno que hay que decirlo como muy sencillo, la economía funciona por temas de percepción, no de realidades. Si tú eres un asiduo seguidor de las bolsas de valores, tú vas a ver que las bolsas se mueven en función de las decisiones que se van tomando. Que si hubo una helada en Brasil, el café se fue para arriba, pero si todo está bien, se viene para abajo. Entonces, todos esos comportamientos extraños que tal vez la gente que no le da seguimiento a los números económicos no los entiende, lo que está pasando es que son por decisiones muchas veces manipuladas.
y muchas veces por situaciones fuera de control. En este caso, el tema del petróleo es uno de ellos. Uno de ellos, obviamente. ¿Verdad? Que es un cártel que desde luego se maneja con variables. Los productores deciden en qué momento bajan su producción para subir el precio o la aumentan si lo quieren normalizar. Tal vez la sintomatología tendría que ver con una poca tensión en el Oriente Medio por cuestiones bélicas. O porque una guerra bloquea el suministro y eso empieza a disparar, las reservas de petróleo bajan, entonces el precio Ese sube. es un ejemplo claro de lo que tú estás planteando, ¿no? La manipulación a la que caen todos estos factores. La economía entonces es manejada y a veces manipulada por las grandes potencias del mundo, pero no como países, sino más como grupos económicos, que son los que tienen al fin y al cabo la capacidad de decir aumentamos o bajamos producción. Lo que en este minuto está pasando es que la gran mayoría de inversionistas se están refugiando en bonos de los Estados Unidos. Y obviamente se están refugiando porque si tú ves, la Fed ha venido aumentando significativamente la tasa de interés para rentabilizar el dinero de los que están invirtiendo en bonos y en otras situaciones. Si eso opera a nivel mundial, obviamente todo el mundo tiene miedo y dice me refugio en la moneda más estable, que es el dólar, y eso permite de alguna manera que estén más seguros, están en una zona de confort. Pero ¿cuál es la advertencia en eso? Que hay riesgos de menos inversión. Y a menos inversión, menos producción. A menos producción, menos crecimiento. A menos crecimiento, menos empleo. A menos empleo, más generación de dificultades económicas en los países. O sea, se genera una cascadita. Y Latinoamérica viene siendo también como una especie de experimento para ver el efecto per se que eso tiene, porque los problemas vienen más allá. Vienen de allá, vienen del norte, de su problema con China, vienen de Europa, hoy con estas complejidades. Y Latinoamérica está, ¿qué? Voy a decir dos frases que pocas veces las he dicho, Ernesto, y hoy las voy a decir en público. Latinoamérica nunca se preparó en los temas económicos para siquiera poner las manos en defensa propia de las grandes decisiones que toman los países con grandes economías. Y siempre somos y vamos a ser víctimas de los poderosos efectos que generan las medidas económicas que se toman en las grandes economías mundiales. ¿Por qué? Porque hizo falta un poquito de sentido común. Y estoy hablando de Latinoamérica, no estoy hablando de un país, estoy hablando, lo conozco lo suficiente, desde México hasta Argentina, para decirte que a nadie se le ocurrió preparar mecanismos de defensa para ser competitivos y versátiles cuando el mundo entra en este tipo de estrés. Este tipo de estrés nos pega y nos pega de frente, y casi siempre el que se lleva la peor parte es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nos quedamos produciendo nada más materia prima o alimentos, lo cual no es malo producirlo. Pero lamentablemente, materia prima y alimentos es lo que menos valor tiene hoy en día en la economía. Y en consecuencia, nuestra competitividad se va abajo. ¿Cómo explicas que Argentina esté tan complicado a nivel económico si es de los principales productores de comida en el mundo? Simple, porque se quedaron nada más produciendo soja que después quizás la compran procesada, y es un absurdo que un país no pueda procesar su propia materia prima y llevarla a otro nivel. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, y lo que te puedo decir es que Latinoamérica efectivamente es muy frágil a las grandes decisiones o al comportamiento de la economía mundial. En El Salvador en particular, a nivel regional, si vamos a hablar, ¿qué es lo que se proyecta? Fíjate bien. Déjame un poquito cerrar el tema de Latinoamérica para entrar en eso, porque tenemos tiempo. A ver, ¿cómo puede despertar Latinoamérica frente a esa situación que tú estás planteando? Listo. O sea, tú hablas de que sí, no se ha preparado, ve un escenario, digamos, difuso, ¿verdad? Y cuyo impacto tú lo describes muy bien. Pero ¿cómo puede despertar Latinoamérica frente a esa situación para entrar después a la parte regional? Listo. Voy a ir al punto de partida para explicar esto. La economía y la política son hermanas gemelas. Son hermanitas gemelas, solo hay que buscarles el punto, el lunar, para encontrar la diferencia. Van tomaditas de la mano siempre, ¿verdad? Lo que se decide en política te genera efectos en la economía. Y lo que pasa en la economía te golpea la política. O sea, van tomaditas de la mano. ¿Qué es lo que sucede? Que la clase política latinoamericana, desde México hasta Argentina, pasan compenetrados eternamente en el mundo político. En problemas políticos. En problemas políticos. Mira cómo está Perú, mira cómo está esto, mira, embebidos en política. Brasil, que lo cual per se no es que sea malo, porque la política hay que hacerse cargo de ella. Y yo respeto muchísimo a los que andan en política. O sea, el único tema es que desde la política tienes que gestionar la economía.
Porque si no gestionas la economía, lo que va a pasar es que los otros que sí la están gestionando te van a esclavizar. Literalmente te van a esclavizar. ¿Cómo es posible que nosotros produzcamos café y tengamos a estas alturas del camino, mi estimado Ernesto, la incapacidad de mandar nuestro café para después comprarlo, ya procesado? Sí, procesar café, por Dios, no cuesta nada, es elemental, es casi artesanal. Y sin embargo lo mandamos para después comprarlo. Y hasta compramos Juan Valdez de Colombia, produciendo un café riquísimo en el país. ¿Cómo explicas eso? Te estoy poniendo un ejemplo elemental de por qué nuestras economías están como están. Si producir no es el negocio, el producir es beneficiar, procesar, moler, embolsar, ponerle marca y venderlo caro al mundo. El full packet, sí. O sea, pero eso lo podemos hacer perfectamente. Sin embargo, se necesita que alguien tome la iniciativa para dar ese paso. Y este ejemplo que te acabo de poner en pequeño opera en toda Latinoamérica. ¿Cómo es posible que somos campeones para darle al mundo la mejor materia prima, la mejor alimentos? Sin embargo, generalmente los vendemos en bruto. Ni siquiera hacemos el proceso. Y dependemos 100% del resto del mundo en toda la parte de ciencia y tecnología. Aquí vamos a otro problema que está a la base y a la raíz. Un tema de educación. Un tema de hacer. ¿Qué hemos hecho de nuestros latinoamericanos? Les hemos enseñado a ser empleados. Tristemente le hemos enseñado a la gente a ser empleado. Le hemos condicionado al niño que estudie para ser empleado. Y no para generar riqueza. No para ser empresario. Ser emprendedor. Si quien te mueve la economía son los empresarios. Hay que multiplicar el número de empresarios, decía yo recientemente en un evento internacional a nivel latinoamericano. Latinoamérica tiene que despertar y entender que su proceso de formación, tecnificación, las academias mismas, las universidades, ya no pueden seguir sacando así personas condicionadas como que preparando estudiantes para ser empleados. Nada más para ser empleados. Si cuando menos el 5% de la población o el 10% de la población tiene habilidades empresariales. No todos pueden ser empresarios. No todos pueden ser poetas. No todos pueden ser pintores, etcétera. Oradores. Pero si 10% pudieran ser empresarios, decime vos qué porcentaje de nuestra población es empresario, por Dios. Yo tengo las cifras. No hay más de 800 empresarios grandes. No hay más de 40.000 empresarios medianos. No, perdón, 12.000 empresarios. Empresarios pequeños llegan a 40.000. Dos aspectos elementales, qué buena, digamos, la intervención concluyente del análisis de Latinoamérica. Dos aspectos que afectan, ¿verdad? El comportamiento político y en la apuesta a educación. Sí, la educación ha sido para formar empleados. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que se quieren hacer empresarios pasan por un sinfín de vicisitudes y dificultades. Fíjate cosas tan elementales. Nadie los entrena. Al agua pato, como decimos en El Salvador. La gran mayoría de gente se queda en su primer proyecto porque no mitigó riesgos y simplemente invirtió su plata y se equivocó. Entró con los ojos brillosos y con un sueño y terminó en una pesadilla porque no calculó, no midió, no hizo una buena corrida financiera. Nadie le tomó la manita para entrenarlo para que fuera exitoso en su primer proyecto y de ahí para allá dejarlo ya montado como un empresario exitoso. Nadie. No hay una escuela de entrenamiento empresarial en Latinoamérica, no la hay. Por difícil que sea. Hay remedios de gente que les dan capacitación, pero esas capacitaciones no te ayudan en mucho. Para ser empresario necesitas entrenamiento y el entrenamiento se hace aprender haciendo, con mentores diciéndote cómo es que han sido exitosos como empresarios, etcétera, etcétera. Centros de entrenamiento empresarial. Ese problema está en Latinoamérica. No está solo en El Salvador. Es latinoamericano. Entonces nuestras economías van a depender siempre de las mismas familias. Porque los que venimos de familias obreras, campesinos, profesionales, etcétera, muy pocas veces somos exitosos. Muy pocas veces somos exitosos. ¿Por qué? Porque hay que tener ese sexto, séptimo instinto para poder entender la maraña de la economía y ser exitoso en el mundo empresarial. Cuando fácilmente se pudieran desarrollar sendos programas de entrenamiento empresarial a nivel latinoamericano. Y yo te aseguro que eso cambiaría radicalmente. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si en uno de nuestros municipios, aparecen 5 nuevos empresarios exitosos? 5, no más.
te aseguro que a la vuelta de 5 años hay 500 empleos nuevos, te aseguro que hay más tributos, te aseguro que hay más producción, te aseguro que hay más exportación, te aseguro que más. Pero ¿quién le está apostando a eso? O sea, tenemos que hacerlo, es una necesidad. Hay que multiplicar el número de empresarios como uno de los temas de raíz. El otro, desde la ciencia y la tecnología y desde la política, se debe de gestionar cómo nos vamos a defender en Latinoamérica de las grandes economías. No se necesita ser el más grande, se necesita ser el que mejor se adapta, el más hábil. ¿Tú crees mucho en la integración? Hablando porque no es lo mismo enfrentar, perdón, el término, no es lo mismo enfrentar, digamos, El Salvador, por ejemplo, como una economía frente a ese monstruo de economía, siendo Centroamérica unida, por ejemplo. Claro, pero ahí es donde hay que tomar acuerdos básicos, hombre, y aquí ya es tema de los políticos. Los políticos se pueden amar u odiar entre ellos a nivel regional, pero deberían declarar territorio sagrado de la economía. O sea, en temas económicos no nos vamos a afectar, pero aquí no. Si vos como presidente de X país me caes mal a mí como presidente del otro país, empiezo a bloquear la economía. Te cierro la aduana y empiezo a bloquear la economía, tus productos te los bloqueo, hago eso. Eso no nos ayuda en nada. Se necesita de acuerdos elementales para poder funcionar. Y El Salvador tiene una posición privilegiada, de verdad, increíble. Ya cuando entremos al análisis del país, vamos a hacer notar todas las cosas que nos pueden potencializar para ser un líder innato de la región, como lo fuimos en algún momento. Pero hoy lo podemos hacer todavía con más ímpetu y con más fuerza. Entonces, Latinoamérica golpeado duramente por todo un problema cultural, un problema educativo, un problema de formación de sus propios liderazgos, que al final están golpeando feamente a la economía. Se han olvidado de aspectos elementales que hay que gestionar en la economía, pero de verdad elementales, porque hay cosas más complicadas. Yo no le voy a pedir a un país latinoamericano que vaya a la luna y que haga una nave espacial para ir allá. No tenemos tanta tecnología ni tenemos el dinero para eso. Pero que ni siquiera puedas procesar tu materia prima para venderla decentemente, para que tengas mejor margen de rentabilidad. ¿Por qué nuestros cafetaleros, volviendo al tema del café, se vuelven un problema en vez de una bendición? Porque solo producen su café, lo llevan al beneficio, el beneficio lo vende y santa paz. Entramos siempre en ese círculo, como tú bien lo planteas, ¿no? En un círculo en el que la política juega con eso y con esas variables. Correcto. ¿Sí? Con esas variables, y estas variables se ven contaminadas por la política, y ese es el entretenimiento permanente mientras otros están creciendo. Totalmente. Mientras otros. Los grandes países que ya tienen el control de las economías saben qué hacer. Mira lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos emite una fuerte cantidad de moneda, la masa monetaria se le dispara enormemente, o sea, las cifras son, pero de verdad, escandalosas. Distribuye ese dinero entre sus ciudadanos porque la economía estadounidense está fundamentada en el consumo. Si se para el consumo, la economía viene para abajo, puede desacelerar o puede entrar en recesión. Entonces, inyectan un montón de dinero, pero ellos saben que con eso no están produciendo nada, ni están generando nada, sino que simplemente se lo están inyectando. ¿Qué pasa con eso? Aumentan la masa monetaria. Al aumentar la masa monetaria, se disparan los precios, viene la inflación. Cuando la inflación se les dispara, obviamente nos arrastra a todo el mundo, todos los que usamos dólares. Y como el dólar es la moneda internacional, obviamente nos afecta a todos. Cuando nos afecta a todos, viene la Fed y dice, y empieza a subir el precio de los intereses, las tasas de interés. Pero al subir las tasas de interés, concentran el interés de todo el mundo para que se inviertan ahí. Y al invertir ahí, revalorizan su moneda en vez de devaluarla. Mira bien, el efecto es terrorífico, el efecto realmente es complicado, porque al fin y al cabo, a pesar de haber hecho una decisión económica cuestionable por todos lados, de sacar dinero y simplemente donárselo a la gente para que gaste, para que invierta y todo eso, al final, una manera de mantener el control es que suben las tasas de interés. ¿Qué va a pasar en eso? ¿Qué nos va a pasar en Latinoamérica? Tenemos que subir las tasas de interés. Ese es un punto elemental que creo que es propicio para detenerse y examinar, para ya hablar de algo más cercano, algo más regional. O sea, Latinoamérica, yo tengo un informe y preparándome un poco para la entrevista que iba a tener contigo, que sé que eres un economista con una trayectoria muy importante. Hablaba precisamente sobre los grandes desafíos que tiene Latinoamérica
y hablaba precisamente de las dificultades que se prevén de cara a lo que tú estás planteando muy bien para este próximo año, tomando como punto de referencia también de que este año ha sido positivo. ¿Cómo entender esas dos cosas? ¿Por qué será? ¿Por qué será que este año, según el Banco Mundial, economía ha tenido, digamos, una economía, aquí dice, economía de Latinoamérica mejora en el 2022, pero vuelve a caer según proyecciones estimadas para el 2023? ¿Cómo entender ese desempeño? ¿Por qué? Porque somos demasiado dependientes. Porque somos demasiado dependientes fundamentalmente del comportamiento de las grandes economías. Ni siquiera hemos logrado diversificar nuestro mercado. ¿O será que también el tema del COVID, como tú bien lo planteabas, todavía nos está dejando una estela de efectos? Es que el COVID va a seguir teniendo una presencia y un efecto en la economía por los próximos 3, 4 años. No fue poco lo que pasó. Cerrar fábricas, cerrar todo, no es poco lo que ha pasado. Lo que no se puede entender es lo siguiente. Uno entiende que el siguiente año, que fue el 21, después de que pasó lo más espeso del COVID, las economías repuntaran. Y nosotros en eso fuimos campeones como país. Ya vamos a llegar al momento de El Salvador. Sin embargo, lo importante es mantener una sostenibilidad en un porcentaje de crecimiento aceptable. Si creces pero el otro bajas, frente a todas las necesidades creadas, frente a todo el daño incalculable que generó COVID en términos de pobreza. Porque esto es lo que pasa. Los grandes países y las grandes economías y los grandes grupos inversores flotan al precio que sea. Pero cuando toman las medidas, eso va en cascada. ¿Y sabes a dónde va a parar toda la parte más nociva y más dañina de las medidas que se tomen? En las clases más empobrecidas. Por eso es que el índice de pobreza sube en nuestros países. Porque al fin y al cabo, cuando tengamos que subir intereses, porque no hay otra alternativa, ¿a quién vamos a golpear? Micro, pequeña y mediana empresa principalmente. ¿Y qué va a hacer la micro, pequeña y mediana empresa? ¿Trasladar esos precios a quién? Al consumidor. ¿Y qué va a pasar con el consumidor? Va a perder capacidad de compra. Y si ya de por sí tu capacidad de compra es limitada, ¿qué crees que le va a pasar a los sectores más pobres? Es simple. O sea, en matemática es simple no necesito explicar mucho 2 menos 2 es 0. Para entender los efectos desastrosos que al final de cuentas van a caer en los sectores un poco más empobrecidos y más limitados de su ingreso económico. ¿Cómo está la región? Vámonos acercándonos a la región, ¿no? Creo que es importante también hacer un balance de trabajo, mejor dicho, de una evaluación del trabajo que se hace desde el punto de vista de la región como país frente a esos escenarios económicos. Claro, y sin duda alguna más adelante abordamos el tema también de una importante institución que tú presides, ahora al frente de Bancovi, que también tiene una proyección y juega un rol basado en el apoyo a sectores como lo que tú estás mencionando. Y eso vamos a hablar de eso también más adelante, pero vamos a examinar antes la región. Vamos a hacer una pausa, gracias por estar con nosotros, son las 6:58 minutos, 6:58 minutos, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana en un análisis económico, financiero, global, ¿verdad? Trayendo consigo etapas puntuales de análisis que hemos tenido por países como en Latinoamérica. Esta mañana con el economista y asesor senior del Consejo Directivo de Bancovi, Juan Pablo Durán, con nosotros esta mañana. A ver, una vez teniendo ese, digamos, diagnóstico de cómo está el mundo, cómo impacta la economía mundial en Latinoamérica, no podemos nosotros dejar a un lado también saber que Centroamérica como región representa un hito muy importante dentro del quehacer de la economía. No digamos particularmente países como los nuestros, en particular, que estamos sobre la base de enfrentar esas situaciones que se dan allá afuera con medidas paliativas como se han hecho, se han aprobado en la Asamblea Legislativa. Pero bien, veamos Centroamérica, veamos la región. Según el Fondo Monetario Internacional, Centroamérica para el año 23 piensa ser apuntalada por Panamá con un crecimiento del 4.20, Honduras con 2.70,
Costa Rica con 2.60, Guatemala 3.20, Nicaragua 2.10 y El Salvador nos dan el crecimiento más pequeño de 1.70. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante decir cómo se va a comportar el PIB? Porque ya dijimos que el PIB no es otra cosa más que la cantidad de productos y servicios que se van a producir durante ese año. Entonces estamos hablando de que la proyección del Fondo Monetario Internacional es esa. Extrañamente, Honduras y Nicaragua aparecen con un porcentaje de crecimiento mayor, pero no hay que confundirse en esto. Las economías de ellos son más pequeñas que las nuestras. O sea, de acuerdo al tamaño de la economía, así pueden ser los volúmenes de producción. Cuando Estados Unidos te dice que va a crecer el 1%, eso es más de lo que va a crecer toda Latinoamérica junto. ¿Por qué? Porque su PIB es por mucho enorme comparado con el resto del país. Entonces cada país tiene su tamaño. Entonces cuando crece en porcentaje, el porcentaje es en función del tamaño de su PIB. Eso también es importante decirlo. En segundo lugar, que hay variación. Nuestro Banco Central de Reserva advierte que vamos a crecer, según la proyección de ellos, 2.60 y no 1.7. Sin embargo, para la CEPAL vamos a crecer el 1.7 y para el Banco Mundial vamos a crecer el 2% como El Salvador, ya para ir entrando un poco a lo que le espera a nuestra economía. Si partimos de estos datos básicos, ¿qué podemos decir? Centroamérica es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos, a donde exportamos los productos y servicios salvadoreños. Nuestro principal socio es Estados Unidos y nuestro segundo socio es Centroamérica, entendiendo Guatemala, Honduras prioritariamente. Nuestros sectores productivos deben de comprender lo siguiente. Nos vamos a enfrentar a un año, y así lo estamos entendiendo el sistema financiero, los bancos, a un año con cierta estrechez de la liquidez. O sea, hay que ponerle mucha atención al manejo de la liquidez. He visto como muchos empresarios, medianos o grandes, entran en dificultades por el muy mal manejo de las estimaciones de liquidez que están haciendo. Este quizás sería el primer llamado que yo haría. Un manejo apropiado de la liquidez va a ser más que oportuno. Segundo, una medición de riesgos apropiada en toda inversión que vas a hacer. El 360 en la medición de la riesgo, lo que llamamos gestión integral de riesgo en los bancos, que es completamente aplicable para cualquier empresa comercial, industrial, de servicio, es fundamental para que puedas transitar en momentos de dificultad económica. Solo la prevención del riesgo es el que te permite sortear la dificultad cuando ya la tienes enfrente, porque tú ya has previsto que eso te va a venir encima. Significa entonces que nuestros sectores productivos deben de entender que hoy deben de trabajar con planes de negocios bastante completos. Los supuestos que ponen en sus planes de negocios tienen que estar técnicamente demostrables. No es que yo sí creo que me voy a vender, el otro año voy a vender $1,500,000. Mira, ¿y de dónde te estás sacando esa cifra? Porque si solo la estás inventando y te la estás sacando de la manga de la camisa, lo más seguro es que los números no te van a cuadrar y el otro año va a ser dificultades. No es que el otro año voy a prestar $1,000,000 al banco. ¿Y cómo sabes que los bancos van a estar muy accesibles? Los bancos van manejándose de acuerdo a cómo se comporta la economía. Claro. La economía está vigorosa, se abren más. La economía tiene nubarrones y se estrecha, se concentra un poco menos, se contrae un poco menos. Sí. Entonces, ese vaivén del sistema financiero va totalmente casado con la economía. Y no pueden hacer otra cosa los bancos, porque obviamente los bancos juegan como el papel del sistema circulatorio de la economía. Son donde se está manejando el dinero, está circulando el dinero, que es el que mueve al fin y al cabo la economía. Entonces, nuestro llamado, aprovechando este programa, es: seamos como un poquito más asertivos en todas las mediciones que vamos a hacer de inversión, de manejo. Con esto no estoy metiendo miedo para nada. Al contrario, creo que hay que invertir. Pero hay que invertir de forma segura. Y aquí yo creo que hay que empezar a llamar la atención. ¿Cuáles son las potencialidades que tiene nuestra economía? Mira, seamos honestos. El presidente Bukele ha logrado una cosa extraordinaria que parecía imposible de lograr. El país tiene una plena estabilidad en este momento a nivel de seguridad pública. Que era uno de los principales... Hermano, vos no podías hablar de inversión para El Salvador en ninguna parte del mundo porque todo el mundo te decía el país de las pandillas. Mira, y no lo dices tú, no lo digo yo. Ahí estaba, si yo recojo, claro, y esto a veces no le gusta mucho cuando yo recalco este elemento, que las encuestas
lo decían. Si tú ves encuestas de 7 años atrás, todo el principal problema que los salvadoreños experimentaban era la inseguridad. Y ahora ha pasado a segundo plano. Es que te voy a poner un ejemplo. Es como que tengas un poderoso dolor de cabeza y te duela un dedo. El dedo es la economía y la cabeza era la seguridad pública. Si alguien llega y te cura el dolor de cabeza, rayos, ya te duele todavía el dedito, ¿va? Pero el dolor de cabeza que te tenía angustiado y desesperado se ha calmado. En este caso, al lograr el presidente exitosamente el tema de seguridad pública, que ahora vienen extranjeros, mira, hemos recibido la semana pasada gente de 8 o 9 países. Les hice un tour. Andaban ya hoy para en enero, me están diciendo que vienen 60, 70 más. O sea, solo para mostrarte algo de los efectos que genera la seguridad pública en el país. Entonces, el que no entienda que la seguridad pública está tomada de la mano de la economía, pues no está entendiendo nada. Yo sí entiendo que el presidente, su prioridad ha sido la salud de los salvadoreños y la seguridad de los salvadoreños en su primer periodo de gobierno. Siempre era el punto. Y eran 2 puntos clave. Se le vino el COVID encima y además el tema de la seguridad era inmanejable. No podías pensar en mejorar la economía antes de darle seguridad pública al país. Hoy, que lo veo ya en la recta final de la seguridad pública, uno entiende por sentido común que el presidente se va a enfocar en la economía. Y la economía, cuando ya mejoraste la seguridad pública, este país tiene enormes potencialidades para hacerla crecer. Te voy a poner ejemplos de ellos. ¿Te parece? Sí, voy a interrumpirte solo para... Fíjate que tengo un contacto hasta Cartagena de Indias con nuestras compañeras. ¡Qué envidia! Larisa, sí, ¿verdad? Que es una envidia, ¿verdad? Mientras nosotros estamos acá. Allá está Irene Castillo y Larisa Granilo, quienes han viajado precisamente hasta Cartagena de Indias para recibir un premio importante, ¿verdad?, por toda esa labor que desarrollan acá en Megavisión y que las proyecta precisamente para ser una destacadas influencers. Esto gracias a nuestra alianza estratégica como Grupo Megavisión y también Multimedios de México. Así es que me voy a ir hasta Cartagena de Indias, precisamente con Irene y Larisa, que se encuentran allá, como tú dices bien, Juan Pablo, ¿verdad? Qué envidia, en una buena y linda playa. Así es que adelante a las compañeras con esta información importante que tenemos a esta hora de la mañana. Saludos. Saludos, Ernesto, muchísimas gracias y saludos muy especiales para toda la gente que está en sintonía de diálogo y por supuesto en todo El Salvador. Estamos muy contentas por acá, continuamos con las actividades que forman parte de este viaje, como usted lo dijo, forman parte de esta gran alianza entre el Grupo Megavisión y Multimedios. En esta ocasión, pues estamos pisando tierras colombianas específicamente porque se viene la 4ª edición de los premios InstaFest 2022. Ahí van a estar los grandes creadores de contenido digital en toda Latinoamérica y pues nosotras venimos de parte del Grupo Megavisión a conocer un poco de lo que se va a tratar y a traer esos premios hasta la casita. Así es, buenos días Ernesto, buenos días gente bonita ahí en El Salvador. Iniciamos actividades el día de ayer en Medellín, que de hecho queremos invitarlos a que estén pendientes porque preparamos un especial tanto para el 24 como para el 31 de diciembre para todos ustedes y tal como lo decía Larisa, definitivamente la vamos a pasar bonito porque Código 21 va a recibir un reconocimiento y también voy a tener el honor de recibir un reconocimiento como influencer del año, así que estamos súper contentas. Ya lo mencionabas tú también, gracias a la alianza que tenemos con Multimedios y Grupo Megavisión. Vamos a hacer entrevistas también con gente muy reconocida, reportajes súper bonitos, los paisajes acá, que el calorcito está rico, ahorita está como a 27 grados, imagina así a esta hora, más tarde va a estar un poquito más caluroso, pero estamos listos para prepararle un contenido muy bonito. Definitivamente hemos aprovechado muchísimo este viaje, mi querido Ernesto, y pues nada más hacemos la invitación a unos minutos de haber entrado ya a Cartagena, que la gente en El Salvador esté pendiente de lo que se viene, de las redes sociales, que estamos compartiendo muchísimo contenido y por supuesto de este tipo de enlaces para que puedan estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Bueno, interesante. Muchísimas gracias por esa importante noticia que nos dan Larisa y también Irene. Desde ya, muchísimas felicidades por esa destacada labor que representan al frente de Código 21 y por supuesto también en este caso, pues Irene, con ese premio por el rol de influencer que se va a dar en este importante Interfest Awards, ¿verdad? De reconocimientos
Así es que desde ya muchísimas felicidades y vamos a estar atentos en nuestra programación para recibir más detalles de esa visita y de ese reconocimiento que gracias a todo este esfuerzo de trabajo de ustedes y del Grupo Megavisión y de esta alianza muy pero muy importante que tenemos con nuestros buenos amigos de Multimedios México y por supuesto Grupo Megavisión. Así es que disfruten, felicidades y sigan adelante. Excelente, nos vemos y la verdad, como decíamos, Juan Pablo, que envidia, ¿verdad? Estar allá en Cartagena de India. Voy a aprovechar para seguir en la conversación muy amplia que teníamos sobre, porque hablando precisamente de lo que tenían ellas en el fondo, hablamos de turismo y el turismo es un punto elemental, entiendo, dentro de los ejes de una economía, ¿no? ¿Te parece? Voy a hacer una pausa y regreso contigo para seguir ampliándonos en este análisis económico regional y puntual que tenemos de país. Esta mañana contigo. 7:14 minutos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con este análisis ya regional y puntual sobre los factores que en algún momento han detenido parte del, digamos, del crecimiento o de la parte desafiante del país. Sí. Y que hablábamos precisamente del tema de la inseguridad, que como se ha logrado hoy neutralizar. De hecho, tenemos desde luego buenos resultados que están ahí precisamente reflejados en eso. Y tú ponías el ejemplo de este equipo de ejecutivos que recibiste esta semana. Sí. Y no estoy inventando nada. Simplemente todo el mundo sabe que hicimos un evento internacional con la vicepresidencia y con la Fundación Oquelí Colindres. Esa gente se fue tan entusiasmada y se sintieron tan seguros y tan cómodos en el país que ya están organizando misiones para venir en enero. O sea, se fueron pero entusiasmadísimos del país. Eso sería impensable si no tuviéramos seguridad pública. Y aquí es donde hay que entender la dimensión. Cuando se le ha querido cuestionar al presidente la forma en que corrigió el tema de seguridad pública, uno se pregunta, ¿y que acaso había otra forma de poderlo hacer? Pues, o sea, de verdad, todos los salvadoreños creo que estamos apoyando al presidente porque entendemos que era la única forma de poderlo solventar. Y lo ha resuelto magistralmente y nos sentimos mucho más seguros y nos sentimos convencidos de que esa es la piedra angular para comenzar a despegar en la economía. Source City es un buen proyecto presidencial ya en el tema turístico y no dudo que va a ser la piedra angular por donde se puede comenzar a dinamizar la economía. Pero el turismo solo es una área de gestión que yo no dudo que nuestro pequeño país tiene la magia y el encanto para demostrarle al mundo por qué somos tan pequeños. Y hago un suspenso porque somos tan pequeños, porque en este pequeño territorio tenemos todo. Tenemos playas, lagos, volcanes, montañas, etcétera, microclimas, lugares mágicos, donde uno se mueve a media hora. Cuando yo le explico esto a los que nos visitan, dicen, no puede ser. Si yo para ir a la playa tengo que moverme 10 horas. Si yo para ir a un volcán tengo que hacer tanto. O sea, aquí todo lo tenés cerca. En el tema de turismo yo soy un embajador del país, yo trato de hablar con la mayor cantidad de gente a nivel internacional y cuando ellos vienen trato de sumarme al esfuerzo patriótico de hacer que vuelvan a ver nuestro país. Pero sigo al punto, mira todas las ventajas que tiene El Salvador. Está en el centro de América y la posición geográfica es importante. ¿Ok? Tiene una economía dolarizada. Eso es espectacular porque llama la atención de venir a invertir porque hay una economía dolarizada. No es lo mismo estar con esa gran pelea del tipo de cambio. Imagínate irse a invertir a cualquier país donde su moneda fluctúa. O sea, Dios mío, tenés que estar con ese movimiento de cambiario enorme que te genera un gran desorden y una gran inestabilidad. Bueno, los argentinos, por ejemplo, con su problema que tienen. Tenemos un país con tratados de libre comercio importantes. Con Centroamérica, con México y Estados Unidos, con Europa, con Corea del Sur, con Colombia, con Chile. Esa es una cartera donde vos tenés puntos de referencia donde podés exportar e importar y tener actividad económica con ellos, con gran ventaja competitiva. Sumarle que tenemos una muy buena red vial, una muy buena red a nivel marítima y una muy buena en la parte aérea, con nuestro aeropuerto. Quiere decir que también eso es importante para un inversionista. Tenemos estabilidad económica y tenemos estabilidad política. Porque El Salvador nadie le puede cuestionar que está viviendo un momento de plena democracia.
Y cuando digo plena democracia es que hay una asamblea, un presidente abrumadoramente apoyado por la población, y mientras eso suceda, nadie puede cuestionar la legitimidad de un gobierno y de todos los estamentos que están operando y funcionando en el Estado. Pero además, un gobierno pro empresa, porque eso también lo ha demostrado el presidente, sino cómo es que en la época de la crisis sacó su tarjeta de crédito del Estado y metió 600 millones en Finempresa. Y salimos a salvar más de 33,000 empresas. Y les canalizamos recursos en condiciones súper especiales. Eso no lo haría alguien que no tenga una visión de empresa. No me quiero imaginar lo que le hubiera pasado a ti y me tocó a mí desarrollar ese programa de Finempresa. De colocar eso. 33, por eso puedo dar los datos, porque sé muy bien. 33,300 créditos. O sea, te estoy hablando de 600 millones más lo que captamos, 1,000 millones que metimos en el año 21. O sea, es impresionante todo lo que canalizamos. Eso lo puede hacer un presidente que no sea empresario, pues difícil. Lo hizo porque él sabía perfectamente que los empresarios, si en ese momento no les dabas el auxilio, hubiera habido una matanza de micro, pequeñas y medianas empresas en el país que no me las quiero imaginar. Entonces también te está dando señales de que entiende perfectamente cuáles son los botones correctos de la economía. Sigamos hablando. El Salvador tiene un enorme potencial en su gente. Y es una forma increíble. Mira cuando vienen los extranjeros y sienten nuestro calor, nuestra empatía, pero además también nuestra laboriosidad y todo el empeño que tiene. Se van impresionados y esto ya se perdió en el mundo. El mundo se ha vuelto demasiado frío. Y los salvadoreños seguimos siendo, y por eso disfrutamos tanto, y por eso nuestra diáspora sigue viniendo. ¿Por qué tenemos esa cultura de que nuestras remesas siguen creciendo a pesar de? Porque los salvadoreños tenemos un sello bien especial. Somos demasiado solidarios en esa parte. O sea, esa parte humana no la hemos perdido. Entonces, El Salvador tiene una enorme potencialidades. Su área turística, su gente. Ahora que ya tenemos potencialidades como para poder llamar a cualquier inversionista que venga acá. Su moneda en curso legal. El hecho de que estamos vinculados al mundo a través de tratados de libre comercio. ¿Sabes lo único que está haciendo falta? Y yo creo que aquí sí, respetuosamente, un llamado. Aquí se hace falta implementar 3 o 4 medidas que vendrían a darle un plus a nuestro crecimiento económico. ¿Cuáles serían esas? Número 1, hacer un comparativo de cuáles son nuestros elementos de competitividad frente a la región. O sea, hacer un comparativo entre estas son nuestras desventajas y estas son nuestras ventajas comparativas. Y elevar aún más eso. Eliminar todo aquello que nos quite competitividad frente al mundo y frente a la región. De manera que nos volvamos más competitivos. Los inversionistas extranjeros pasan todos los días viendo qué países son más atractivos para invertir. Pero ellos ya tienen sus 30, 40 indicadores que evalúan. Esos son los que hay que mejorar. Todavía hay aspectos que podemos mejorar en términos de competitividad más allá de la seguridad pública. Segundo, elemento sumamente competitivo. Necesitamos un equipo de altos quilates vendiendo al país. Hemos sido de verdad penosos en eso. Hemos tenido el peor equipo vendiendo al país. Necesitamos un equipo de altos quilates manejando la nueva realidad de El Salvador y vendiendo al país como se debe vender en las instancias que se debe vender. Tenemos una ministra de turismo muy buena, muy habilidosa, de verdad impresionante la energía de la ministra, trabajando muchísimo y yo creo que está permeando. Pero tenemos además que tener a alguien más acompañándola para que logre que los turoperadores de todo el mundo ya pongan a El Salvador como una ruta turística. Para que logremos que las grandes, por ejemplo, en el área de la economía, que creo que ese ministerio sí, de verdad hay que potenciarlo, hay que mejorarlo. El Ministerio de Economía tiene que estar presente donde se están tomando las decisiones de inversión en las grandes economías, para que de verdad tengamos inversión extranjera, además de la que podamos hacer como país. Necesitamos vendernos con todas las potencialidades que tenemos, pero con el perfil y la capacidad de hacerlo. Porque este mundo del lobby a nivel político es lo mismo que en la economía. Cuenta. Si no llevas el perfil correcto de la persona correcta, con el conocimiento correcto y con el carisma correcto para poder vender al país, no se logra. Y yo estoy convencido que ahí podemos hacer muchísimo, tanto en el área de traer inversiones como en el área de traer turismo. Y el tercer elemento, ¿qué hacemos por la diáspora? Ernesto, por Dios,
Te aseguro que no tenemos menos. Oíme un dato que no lo puedo medir, pero no creo que tengamos menos de 50,000 empresarios salvadoreños metidos en Estados Unidos. Sí. Tal vez tengamos más. Sí. No te estoy hablando de los que les va bien, no te estoy hablando de los que tienen su buen casa, su buen carro, te estoy hablando de los que son empresarios. Que tienen sus empresas. Que tienen empresas y que de verdad un porcentaje considerable de ese capital se viene acá. Mira, hermano, y esa gente muere por venir acá. Pero cuando viene a El Salvador, no encuentra quien los reciba y les cuente todas las ventajas competitivas. Quien les diga, miren, estas son todas las leyes que incentivan la inversión. Tenemos leyes preciosas. Ley de zona franca, ley de servicios internacionales, un montón de leyes. Necesitamos ampliar ese brazo para que esa gente que viene, el primer lugar donde aterrice es donde le den todas las ventajas competitivas del país, las ventajas de incentivos para la inversión acá. Número 2, el entrenamiento empresarial. Es que vienen de un ecosistema económico diferente. Sí. Hay que tropicalizarlos y decirles, venís a El Salvador, perfecto. ¿Querés invertir de forma segura? Perfecto. Te vamos a mostrar el 360 de la economía salvadoreña. Te vamos a mostrar cuáles son los segmentos que más están creciendo, cuáles son los negocios más seguros, en qué te sugerimos, a dónde te vas a meter, en industria, en servicio, en comercio. No te vayas solo por lo que traes en la idea. Allá te funcionó tu restaurante, aquí no te va a funcionar. Aquí mejor te animo que te inviertas en esto, en lo otro, en lo otro. O sea, hay que orientar a nuestra diáspora para que realmente vengan. Ellos ya hacen un acto patriótico después de irse 20, 30 años allá. Regresar al país con interés en invertir en su país. Ya solo eso es para aplaudirles y tratarlos con guantes de seda, porque hay gente que ha ido a hacer fortuna a otro lado y hoy la va a repatriar a su país para tratar de ayudarnos. Lo menos que podemos hacer es crear un poderoso programa gubernamental que los reciba, los respalde y los apoye. Y en ese sentido garanticemos que la inversión que ellos traigan realmente sea virtuosa, que entre a la economía de forma exitosa, que empiecen a crecer, que empiecen a sentirle el sabor de que también aquí pueden ser exitosos y no que lleguen con la frustración 3 años después contando allá que vinieron a invertir $500 millones y lo perdieron. El Salvador ha cambiado y tiene las condiciones. Hoy tiene las condiciones perfectas. Y otro elemento más, el cuarto. La empresa privada nos tenemos que tomar de la mano con el gobierno. Dejémonos de cuento. O sea, este es nuestro país. Este es nuestro país de todos. Es el país de todos. Y dejemos de estar con cosas absurdas. Si no nos tomamos de la mano, empresa privada y gobierno, el daño se lo hacemos al país. No se lo hacemos a un presidente. Bueno, se le ha quitado un gran peso al sector privado, que era el tema de la extorsión. Habrán todavía, se entendería yo. Pero perdóname, pero ahora sí creo que están bajando hasta el tema de la inseguridad es, o sea, ya solo eso. Que la carga fuerte. Que la tiendita ya no o sea, todo eso. Pero también la mediana y la pequeña empresa. Quizá todavía falten algunos programas de incentivo. Tal vez todavía le falte al presidente que en su momento, me imagino yo, cuando haya terminado los temas más calientes, se va a enfocar en eso. Tal vez todavía falte que potenciar a la pequeña y la mediana empresa. Tal vez todavía falte que hacer un proceso de selección en ese 500,000 de microempresas que tenemos en el país, ir a identificar ese 5% que son empresas de crecimiento, porque las demás son de subsistencia. Y las de subsistencia no van a crecer. Porque el perfil de sus propietarios, porque su gente, por lo que quieras, no van a crecer. Pero a lo mejor un 5%, aún siendo micros, tienen todo el perfil para alzar vuelo. Y solo hay que irlos a seleccionar, entrenarlos, potenciarlos, apoyarlos, asegurarles el financiamiento y van para arriba. Entonces, esto lo podemos hacer perfectamente tomados de la mano entre el gobierno y las empresas privadas que tenemos mayor nivel de responsabilidad social. ¿Sabes por qué me fascina Bancovi? Porque desde ahí puedo hacer esto. Interesante. O sea, desde ahí puedo vivir la emoción de apoyar a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa. Desde ahí puedo ver como una señora que comenzó prestando los $1,000, ahora nos presta $1 millón. Desde ahí puedo ver cómo despegan y alzan vuelo. O sea, y no tengo la presión de tener que ganar un 25%. Basta que gaste un 9, un 10%, un 8% y el inversionista de Bancovi está más que feliz. Porque sabe que estamos haciendo también una labor de responsabilidad social. Y esa labor de responsabilidad social es un aporte indirecto que hacen los empresarios que invierten en Bancovi. Entonces, Bancovi se declara un aliado natural del gobierno. ¿Y cómo no lo vamos a hacer? En nuestros programas de cultura, en nuestros programas de esto, en nuestros programas. Estamos vinculados. Interesante. ¿Por qué? Porque creo que este también es un elemento fundamental para que la economía funcione. Me das la pausa para poder, desde luego, entrar a ver esa visión también, como un agente importante
económico dentro del quehacer de proyecciones y de aportes a esos sectores que, como bien describes, necesitan de la mano de una institución bancaria, como el caso de Bancovi, que tenga rostro humano. ¿Sí? Porque eso es lo importante, encontrar una institución que tenga rostro humano. Y vamos a hablar de eso cuando regresemos. ¿Te parece? Ok, listo. Vamos a hacer una pausa y también, bueno, de las grandes noticias, ¿verdad? También de proyección de su centro financiero, que va a estar precisamente en Plaza Presidente, ¿verdad? Sí. Estará en ese precioso edificio, ¿no? Sí. Que adorna toda la capital, y vamos a ver imágenes impresionantes también donde se coloca ahora Bancovi en proyecciones. Correcto. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, 7:32. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. No me cabe duda que para poder estar donde ahora te encuentras, como un alto ejecutivo, asesor senior del Consejo Directivo de Bancovi, te respalda toda esa experiencia, todo ese bagaje, ¿verdad? Todo ese conocimiento de cómo está la economía mundial, cómo está la economía regional, cómo está el país, y sobre todo también cuáles son los desafíos que representan para una institución tan importante y crecida que ha sido Bancovi en los últimos años, ¿no? Y que ha sido parte de ese esfuerzo con tu equipo de colaboradores que los ha llevado a estar donde están y a identificar, como tú decías, a identificar verdaderamente quién necesita la mano y qué tipo de mano. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. De esa mano social, de ese rostro social que necesitan económicamente para echar adelante. Correcto. Bueno, Ernesto, definitivamente hablar de Bancovi es hablar de un milagro financiero. Por donde lo querás ver, $22, 55 colones, 14 de octubre de 1965, 11 maestros vicentinos deciden formar lo que se llamó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterial Vicentina. Por eso le hemos hecho un himno, por eso acabamos de estrenar un himno, porque creo que una institución de 57 años que nunca perdió esos $22 y que ahora nos toca que administrar y manejar cientos de millones de dólares, si eso no es un milagro financiero, pues ¿cómo le podemos llamar? El himno no se lo hemos dado porque se nos antojó hacer un himno. Era un himno porque definitivamente el hecho de ser una entidad de economía social, donde es una asociación de personas, no una sociedad de capital, donde los derechos son igualitarios y las utilidades se distribuyen de forma equitativa, donde no lo gobierna el que tiene más inversiones, sino el que tiene más credibilidad y mayor confianza de los asociados para liderarlo, donde definitivamente puede abrirse a hacer programas de responsabilidad social y devolverle un 25, un 30% de sus utilidades a la comunidad a través de programas sociales. Esa es una entidad única en el país. Somos de vínculo abierto, no somos cerrados, estamos hablando de una institución que ha venido haciendo camino al andar. Estamos hablando que somos los primeros que nos regularizamos allá por el año 2000, 2003. Ya tenemos 18 años de ser una institución regulada, supervisada con el Instituto de Garantía de Depósitos, que tenemos calificadoras de riesgo nacionales e internacionales, que tenemos auditoría interna y externa, y estamos a punto, primer gran noticia, de tener banco corresponsal. Muy probablemente 2 bancos corresponsales en los primeros 3 meses del año. Eso significa poder hacer transacciones. Era el único producto que Bancovi le hacía falta. Estamos a punto de cerrar todo el portafolio de productos y servicios. Eso te dice claramente que estamos hablando de una institución pujante, robusta, que cumple todos los estándares. Acabamos de ser auditados por Deloitte. ¿Quién no sabe quién es Deloitte? Una firma internacional de altos quilates. Del 1 al 10 nos puso 9.50, o sea, estamos súper bien en la gestión de cumplimiento. Esto nos permite con todo el mundo poder decirle al mundo empresarial salvadoreño, aquí hay un nuevo modelo económico que se llama Bancovi, un modelo cooperativo empresarial, o sea, un modelo empresarial cooperativo, que tiene características muy propias. Nuestros inversionistas saben que les estamos rentabilizando su dinero, pero también saben que no solo rentabilizamos, sino que también somos capaces de ser solidarios con programas de responsabilidad social. Te voy a hablar de las grandes noticias de Bancovi. Uno de ellos, obviamente, nos vamos a pasar a Plaza Presidente.
Plaza Presidente. Vamos a ver esa imagen, es preciosa. Justamente de este Plaza edificio, Presidente, ¿sí? Porque creo que ya refleja la grandeza de Bancovi. Vamos a estar en la planta número 17, 18 y 19. En la 17 va a estar lo que es la agencia corporativa y en la 18 y la 19 va a estar el centro financiero Bancovi. Wow, desde ahí vamos a manejar toda la administración y dirección del banco como se lo merece. Este es un logro enorme que se lo ofrecemos a nuestros asociados y clientes. Lo vamos a lograr en el primer semestre porque eso ya está firmado, ya está adquirido, lo que tiene que ser adquirido y lo que tiene que ser alquilado, y luego estamos ya en el proceso de remodelación que comienza hoy los primeros días de enero, que no creo que nos lleve más de 4 meses para podernos estar trasladando. 4 o 5 meses nos estamos trasladando a este hermoso edificio que va a reflejar de alguna manera la proyección, el crecimiento, la infraestructura. También es importante casarla con el crecimiento y desarrollo de Bancovi. Hoy que ya vamos a tener corresponsal bancario, vamos a poder atraer muchísimos empresarios que mueven dinero hacia el extranjero o hacia el país y que por esa limitante no se animaban a venirse en paquete con Bancovi, pero que ahora sí ya lo vamos a lograr. Acabamos de lanzar en una gira en Canadá la cuenta Salvadoreño Visionario, la primer cuenta 100% digital. Digital significa que desde el teléfono van a hacer todas las operaciones, desde la apertura de la cuenta, el manejo, le va a llegar su tarjeta chequera, la de débito, con eso van a manejar todas las transferencias para El Salvador. Les vamos a ahorrar mucho dinero a la diáspora porque vamos a tener una cuenta totalmente versátil para ellos, fácil de utilizar. El banco se va a digitalizar en el próximo año y medio, 2 años, 100% digital. Vamos a hacer de Bancovi un banco completamente digital. Estamos reforzando su estructura. Nos hemos bendecido con importantes gerentes que están llegando de otras instituciones bancarias que estamos reforzando y fortaleciendo de manera de lograr un moderno y actualizado mapa de procesos y procedimientos, una gestión integral de riesgo de primer nivel que realmente debe de estar compitiendo con cualquier otro, porque los bancos debemos de cuidar nuestro tema reputacional, eso es sumamente importante. El tema de evaluación de créditos, la gestión crediticia es el alma de un banco. Un buen banquero no se puede equivocar más de una vez en 25 créditos. Si se equivoca más de una vez en 25 créditos puede quebrar un banco. O sea, debe tener ese olfato y esa capacidad de saber en manos de quién está poniendo el dinero, porque no es dinero nuestro. Son estudios técnicos. Son planes de negocio que se someten al fogón y que actuariales, diría yo, por supuesto, en términos de medir riesgos y todo eso. Por supuesto, por eso es que somos tan preguntones a la hora de que un empresario llega. Y por eso es que el aprendizaje de los que somos banqueros es intensivo. Porque todos los días estamos frente a los empresarios hablando de sus planes de negocios. Y en una metralla de preguntas viendo si el empresario realmente sabe lo que va a hacer. Lo primero es un plan de negocio. Es un plan de negocio. Si no tienes plan de negocio no te podemos financiar. O sea, que nos demostres con tus supuestos, con tus estimaciones, con tu corrida financiera, con tu mitigación de riesgo, con todo eso, que realmente tenés la capacidad de que confiemos en ti $1 millón, $3 millones, etcétera. Porque no estamos manejando dinero nuestro, es dinero de nuestros depositantes o de nuestros bancos o instituciones que depositan confianza en nosotros. En consecuencia, tenemos que ser sumamente cuidadosos a dónde estamos colocando el dinero para garantizar el retorno, que al fin y al cabo es lo que buscamos en lo que es el mundo financiero. Significa entonces que Bancovi, en lo que es su crecimiento y desarrollo, se está perfilando como una institución a nivel internacional. Déjame contarte que cerramos una gira por Colombia, por Perú y por Canadá, súper exitosos. Y fuimos a darnos cuenta que si bien es cierto, hermanas cooperativas, imagínate el grupo financiero de Yardán en Canadá, ¿quién no sabe que ese grupo tiene, para que tengas una idea, para que te puedas formar una idea, $400 billones? O sea, más de 157,000 empleados. O sea, un poderoso grupo económico de orden totalmente cooperativo, donde al estar cara a cara, interactuar lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos, nosotros en pequeños, ellos en grandes, hacemos exactamente lo mismo. El cooperativismo es el mismo en el mundo. Hay 7 principios rectores del pensamiento cooperativismo que son los que nos rigen cuando no nos salimos de ellos. Tienes una junta directiva, colaboradores. Correcto, un consejo de administración, una junta de vigilancia. Presidente, un saludo especial para él. Totalmente, nuestro querido presidente Luis Alonso Cruz Moreno, al consejo de administración, junta de vigilancia, comités. Tenemos comités trabajando, tenemos un comité de educación. Todo un equipo de colaboradores que hacen producir, o mejor dicho, proyectar. Totalmente. ¿Verdad? Para producir.
Totalmente. Tenemos los equipos eminentemente técnicos que están en la parte de captación de depósitos, colocación de créditos, de las diferentes modalidades de crédito, diferentes modalidades de ahorro, que es como la parte Presidente modular. Plaza va a estar el grupo corporativo. Es el grupo corporativo y una agencia corporativa. Y una en el sector, sí. En el 17 va a estar la agencia corporativa. Es donde vamos a atender la mediana y gran empresa. ¿Verdad? Mediana y gran empresa en el 17. Y luego, obviamente, vamos a estar en el 18 y 19, todo lo que es la plana gerencial, la plana de la junta directiva, los asesores y todo esto. Será el banco de mayor altura. Sin duda, sin duda. Y en todos los sentidos, porque oye lo siguiente, nuestros programas de responsabilidad social, que son como la segunda parte, 14 programas de responsabilidad social. ¿Por qué no proyectamos todo esto públicamente? Bueno, primero porque no somos partido político y no nos interesa publicar todo lo que hacemos. Bueno, pero sin embargo publicamos la prensa, somos pero publicamos algunos. Sí, de los certámenes de promoción de oratoria. Déjame decirte que solo en el programa de terapia acuática hemos rehabilitado más de 900 niños y niñas de familias de extrema pobreza. Y rehabilitar no es un mes, no es un año, no es 2 años. Rehabilitar puede ser 5 años, 6 años, 7 años, donde damos todo. Desde las piscinas, desde los entrenadores, desde los psicólogos, enfermeras, los mandamos a traer, o sea, es una maravilla. Ve un sábado, te invito a que vayas un sábado al centro donde está la terapia acuática. Tenemos uno acá en Colprosa y tenemos otro en San Vicente. Se te van a salir las lágrimas de ver la sencillez de esos niños agradecidos, disfrutando de su terapia. Para hablarte de uno de los programas de los 14 que te estoy hablando. Cuando hacemos concursos de poesía, porque hay que volver a tocar las fibras de nuestra sociedad. Yo he sido un poeta innato que he estado escondido en medio de los números, pero estoy empezando a publicar poesía. El himno orgullosamente lo he escrito y se ha musicalizado de forma impresionante. Pero déjame decirte que sí creo mucho en el arte y la cultura, por eso me siento tan vinculado con el sector artístico del país, porque creo que ese es un sector que ha estado bastante excluido. Y le agradezco en el alma al presidente Bukele que apoyó a ese sector con Firempresa, subsidiándolo en su momento más crítico. Creo que era un momento de visibilizarlo y de volverlo a ver. Hoy ya sabemos cuántos artistas hay en el país. Hoy ya sabemos cuántos poetas, cuántos cantan, cuántos están grupos musicales, cuántos mariachis. Ya tenemos el detalle meticuloso que ahora lo maneja el Ministerio de Cultura, porque obviamente se lo trasladamos en ese momento. ¿Qué te quiero decir? Que con estos programas de responsabilidad social, donde van incluido el entrenamiento empresarial, donde va incluido capital semilla para los mejores emprendimientos, donde va incluido el hecho de proyectar a esta gente, cuando oí los testimoniales de gente hasta con lágrimas diciéndote: si Bancovi no me hubiera creído y confiado en aquel momento, si no me hubieran entrenado en aquel momento, yo jamás estuviera donde estoy. Ahora ya exporto, ahora ya hago esto, ahora ya hago esto. Sí. Cuando vos escuchas eso, decís: bueno, esta es una manera de hacer patria, esta es una manera de ayudarle al país, esta es una manera de incorporarse y potenciar la economía, esta es una manera de actuar armoniosamente en la sociedad, tratando de aportar cosas beneficiosas y cosas buenas. Cuando activamos arte, cultura, medio ambiente, cuando impactamos con programas de entrenamiento empresarial, cuando vamos a los sectores más vulnerables, cuando hacemos donaciones directas de forma asistencial a las diferentes comunidades que nos buscan. Eso no lo puedes hacer en una institución que no sea cooperativa. Interesante. Voy a ocupar una analogía, no sé. Es el fútbol de la rehabilitación financiera para estos sectores. Absolutamente. Perdona un poco el símil, pero absolutamente. Digo, por el rol de rehabilitar, de apoyar, absolutamente. De sacar adelante. Y otra gran noticia. En el plan estratégico que acabamos de terminar, aprobado ya por nuestra Junta Directiva y que va a ser ratificado por nuestra Asamblea General, acabamos de acordar la creación del Centro de Entrenamiento Empresarial Bancovi, CEBET, que va a funcionar donde ahora está nuestro centro financiero. Ahí van a ver todos los salones del mundo, vamos a tener los equipos de entrenamiento, vamos a ayudarle a nuestros pequeños y medianos empresarios a desarrollar habilidades empresariales. En términos muy sencillos, una escuela para entrenar empresarios. Estoy apasionado en que multipliquemos el número de empresarios en este país. Interesante, el tiempo se nos está agotando y todavía quiero tocar algunos temas contigo todavía. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar a correr en el tiempo porque ya se nos agotó y no quiero pasar un poquito para coronar digamos, nuestra conversación de hoy en tu calidad de persona que hemos conocido en diferentes palestras como funcionario público, ahora como ejecutivo. ¿Piensas regresar a la actividad pública? Ok. La política. Quizás qué bueno que me haces esta pregunta. A ti te conocí en la política. Sí. Qué bueno que me haces esta pregunta, Ernesto, porque yo me cuido de no entrar en contradicciones entre lo que digo y lo que hago. Y si de algo me puedo sentir orgulloso, es de que siempre lo que digo es lo que hago. Fíjate bien. Mi vida en la política terminó con mi último cargo en Bandesal. Sí. Y nunca más voy a regresar a la política, porque creo que tengo un ecosistema en el que me siento muy cómodo, puedo aportar, puedo sumar y todo eso. Ya en el año 2009 yo tenía un juramento familiar a nivel privado que no volvía a la política. Ya en el 2009, fíjate bien. Ya había pasado 25 años en política. Y en esos 25 años, a los 25 años fui diputado, siendo un hombre campesino que ni manejar podía. No tenía vehículo. Con carro prestado hice la campaña. Y en el año 94, cuando venía saliendo la guerrilla de las montañas, yo gané diputado. Pero luego me suspenden porque no votaba por lo que quería. Los señores del PDC. Sí, recuerdo. Luego en el 2006 me vuelven a dar oportunidad, ya cuando el partido estaba destruido, vuelvo a ganar y al final me expulsan. El flamante señor Parker, de todos conocidos. ¿Por qué? Porque no votaba por lo que él quería. O sea, porque tenía el carácter y la personalidad para no votar por lo que no estaba de acuerdo. Yo hice un currículum en política del que me siento orgulloso. Pero estoy claro que eso terminó. Bajo ninguna circunstancia voy a regresar a política. Ahora sí, este ya es un juramento público que no voy a cambiar jamás. No importa las circunstancias que se presenten, pero en política no vuelvo, porque yo creo que me he sentido muy cómodo en el mundo privado. Siento que estoy sumando mucho, estoy generando bienes y servicios, estoy apoyando a mucha gente, estoy bendiciendo a todo el mundo, me estoy recomponiendo como un empresario exitoso, con mis propias empresas, apoyando a Bancovi, apoyando con esto, apoyándola allá. Entonces, estoy sumamente cómodo. Creo que respeto mucho a mis múltiples amigos que andan en política. Siento un respeto por el oficio de la política. Yo estuve ahí y sé que cuando los políticos honestos, fíjate bien, se ven en esa marea de ataques a los políticos corruptos, todos soportan el mismo trato. Y ahí hay un dato injusto. Porque el que actúa en política de forma honesta es un verdadero apóstol, hombre. Sí. Está haciendo un apostolado, está poniendo su talento y su conocimiento para mejorar el país. Yo estoy convencido de lo que es la política. A mí me formaron como político, me entrenaron como político los alemanes. Recordad que yo vengo de una escuela demócrata cristiana, que fui quizás el último demócrata cristiano formado. Con la Konrad Adenauer, ¿no? Por supuesto. Vienes de la escuela de Konrad, etcétera. O sea, ¿a dónde no fui? Sí, pero eso ya creo que ha quedado... Es más, cuando el presidente Bukele me dio la oportunidad, que por cierto le agradezco en el alma al presidente, esa oportunidad que me dio de servir en Bandesal, le acepté Bandesal, porque Bandesal era una institución más técnica. Yo de Bancovi a Bandesal no sentí mucha diferencia, porque era prestar un servicio de orden financiero. Hoy regreso a Bancovi entusiasmado, a repotenciarlo, a apoyar, a ayudar, convencido de que ahora volví otra vez al mundo empresarial. Se nota el cambio ahora en Bancovi con tu aporte, ¿no? Y de tus colaboradores, humildemente, ¿no? Yo trato de conformar buenos equipos. Sí, buenos equipos. Voy a dar una frase pública: si quieres llegar lejos, rodéate de los mejores. O sea, esa es la clave. O sea, la clave es tener un buen equipo y tener un buen criterio de orden asertivo para que no te equivoques. Yo creo que esa es la parte clave. A la hora que estás liderando un esfuerzo, debes de tener talento, porque uno solo no puede hacer las cosas. El buen liderazgo se mide en función de lo asertivo que eres para rodearte de tu buen equipo, que es lo que ahora estamos fortaleciendo en Bancovi y en las empresas ya personales. ¿Qué te quiero decir con esto ante tu pregunta? Y de verdad te agradezco, porque no deja de generarse algún morbo de si alguna vez regreso o no regreso. Sí, no, verte en televisión es como querer regresar. De hecho, creo que no hayas aparecido en televisión. No voy a regresar jamás. Eso puedes tenerlo seguro. Así es que cuando me quieras invitar vamos a hablar de temas económicos, sí. Que ese sí es mi mundo, ahí sí me encanta, de ese tema podemos hablarlo.
sin andar con ojerizas políticas, sino señalando y diciendo lo que desde mi visión creo que podemos unirnos los salvadoreños para lograr hacer crecer este país y que un día podamos sentirnos completamente orgullosos. Yo creo que el primer paso está dado, tenemos seguridad pública y con seguridad pública solo es tema de que nos unamos los empresarios con el gobierno y ojalá los nuevos empresarios con sentido de mayor solidaridad y de mayor equidad. Igualdad no va a haber jamás porque no puede haber, pero equidad sí puede haber, dándole a cada quien lo justo. Definitivamente creo que ha sido muy provechoso haber conversado contigo en esta mañana de día lunes, un inicio de semana con mucho optimismo, con una muy buena lectura de cómo está el mundo, la economía, cómo está Latinoamérica y cómo estamos nosotros, cuáles son los retos más importantes, y creo que digno de resaltar ese componente, ese know-how que tienes tú en el área financiera para colocar a Bancovi, una institución que tiene un brazo financiero de ayuda a estos sectores muy importante, y sobre todo también que vas a estar en uno de los mejores, digamos, lugares preciosos, ¿verdad? Presidente Plaza, de donde van a estar ya para este otro año ahí precisamente en ese hermoso edificio, ¿verdad? Que es lo mejor que creo que podemos tener hoy en día, Cierro diciendo algo, Ernesto, a nuestros queridos empresarios medianos, pequeños, micros. Es un año de desafíos, es un año donde apostemos a la inversión, donde no tengamos miedo, solo hagamos bien nuestro trabajo, asesorémonos bien, asegurémonos la puntería financiera que necesitamos y se pueden hacer inversiones sumamente exitosas en el próximo año. Bancovi va a estar ahí, listo para respaldarles en esos buenos proyectos. Interesante. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Un fuerte abrazo de Navidad para toda la familia de Bancovi, para todos sus asociados, y gracias a ti también. Y vamos a compartir más adelante el pulso, ese termómetro de la economía, porque creo que es importante verlo ahora desde ese ángulo, ¿verdad? Desafiante. Totalmente. Gracias, Juan Pablo. Gracias, felicidades. Ernesto. Bendiciones a todo el pueblo. Te agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.